Bueno, muy bien, vamos a la tercera y última parte de la clase de este bloque sobre jornada, descansos y pausas. Acá estamos ahora en el régimen de descansos. Yo les comenté al principio de este bloque de clases que había una distinción que hacer entre el instituto jornada y su propósito de limitar el tiempo de uso de la capacidad de trabajo, del instituto descansos, cuyo objetivo tiene que ver con la salud del trabajador, con la integridad psicofísica del trabajador. ¿Ah? Y esto determina, en este último caso, que existe un principio en materia de descansos, que es la prohibición de compensar la falta de descanso con dinero. La falta de descanso no es compensable entonces con dinero. Y esto se ve reflejado en varias disposiciones del articulado, así el artículo 157, que establece que el trabajador al cual no se le brinda el descanso anual remunerado en tiempo y forma, en las vacaciones, él tiene el derecho de tomárselas por sí mismo. No puede exigir el pago. Algo similar, bueno, esto se plantea claramente en el artículo 162, que establece que, a texto expreso, que las vacaciones previstas en este título no son compensables en dinero, salvo lo dispuesto en el artículo 156, que es la indemnización por vacaciones no gozadas. Pero las vacaciones que no se gozaron, porque el empleador no se las dio y el trabajador no se las tomó por sí, no se compensan en dinero, se pierden. Otra expresión de este principio está en el artículo 207, relativo al franco compensatorio. Cuando el empleador no le da al trabajador el tiempo de descanso semanal, el trabajador tiene el derecho, previa comunicación, a tomárselo por sí mismo. Bien. Y acá hay otra manifestación relativo a esta prohibición de compensar con dinero la falta de descanso, es la que se da, por ejemplo, con el tema del recargo por horas trabajadas suplementarias, o sea, más allá del límite de jornada, por decisión del empleador, y que afecta al descanso. Esto, por ejemplo, un trabajador que labora 13 horas en un día. 13 horas en un día, necesariamente, de forma continuada, no respeta la pausa de 12 horas entre jornada y jornada. Bueno, esa hora 13 se debe pagar, por supuesto, pero ¿se paga con el recargo de hora suplementaria del 50 o el 100%? Bueno, la idea es que no, porque hacerlo sería justamente no cumplir con este principio general de prohibición de compensar con dinero la falta de descanso. En el régimen de la Ley de Riesgo de Trabajo existen tres descansos: el descanso diario, semanal y el anual. El descanso diario es una prescripción que surge con la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 197, que es una pausa de 12 horas continuadas entre jornada y jornada. Esto está entonces en el artículo 197, el último párrafo, que dice: entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas. La violación al descanso es trabajo prohibido, artículos 40 y 43. Acá está el tema de la remuneración, que de corresponder, por ejemplo, si fuera el exceso de el tope del diario de 9 horas, esto no debería abonarse con el recargo, ni del 100 o del 50% según el día en que recaiga, porque sería una violación del principio general del régimen de descanso. El otro descanso es el descanso semanal, que no aplica al trabajador jornalizado, sino al mensualizado, el que cobra por quincena o mes, no el que cobra por día u hora de trabajo. Hay dos descansos: el dominical, y que fue, digamos, inicialmente fue el primero, ¿no? Del año 1905,
noten que hay normativa internacional, el convenio 14 de la OIT de 1921 prescribía el descanso de 24 horas cada 6 días de trabajo. Que sea domingo tiene que ver con una motivación confesional, ¿no? La religión católica, otras religiones tienen otro día de descanso, como el sábado en la religión judía, o incluso el viernes en la religión musulmana. El sábado inglés fue posterior, en el año 1932, por ley 11.640, los antecedentes normativos. Entonces, tenemos hoy la norma, los artículos 204 del descanso semanal, que establece la prohibición de la ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente. Este es el descanso semanal, salvo en los casos de excepción previstos en el artículo precedente, esto es las situaciones de emergencia, evaluados con criterios de colaboración en el logro de los fines productivos de la empresa, y lo que las leyes o reglamentaciones prevean, ¿no? Y en este sentido, existen ciertas actividades que están exceptuadas del descanso semanal, de que caiga en día sábado y domingo. Entonces se permite que el día el día y medio de descanso se goce en otro día de la semana. Acá hay una legislación muy antigua, en el caso del decreto 16.117 del año 33, y también relativo a los establecimientos comerciales, ¿no? La ley 21.660, por ejemplo, el caso de las panaderías, ¿no? Que tienen el día de descanso distinto, sábado y domingo, las peluquerías, el trabajo en los shoppings, ¿no? Que se permite que los trabajadores se desempeñen en los días en inicio destinados al descanso. Bien. En esos casos, que hay una excepción al descanso en día sábado y domingo, el empleador debe dar un franco compensatorio. Como ven en el artículo 207, incluso, no es necesario que medie una autorización expresa, porque el mismo empleador, acá en el artículo 207, la disposición del empleador permite ya la modificación del día de descanso semanal, pero sí debe darlo. Eso debe darlo, y si en el caso concreto se trabaja en un día destinado al descanso, la obligación del empleador es dar un franco compensatorio, ¿no? Esta también es una aplicación entonces del principio de la no compensación con dinero de los días de descanso. Ahora, ¿qué pasa si el empleador incumple con su obligación de dar un franco compensatorio, el cual debe dar, según está esto regulado, debe dar a partir, o sea, de la fecha del descanso, sábado y domingo, en la semana siguiente debe dar el franco compensatorio, ¿no? Y si no lo da en ese periodo, el trabajador tiene el derecho de tomárselas por sí mismo, tomarse ese descanso compensatorio por sí mismo, ¿no? Esto está regulado, una vieja normativa, nuevamente, en el artículo 18 del decreto 16.117 del año 1933. Acá hay una reglamentación de cómo debe el trabajador, previa comunicación, ¿no?, tomarse ese franco que el empleador no otorgó y que no compensó. Y solo en ese caso al trabajador le corresponde cobrar el día de descanso, por supuesto, con más el 100% de recargo. Pero si el empleador no da el franco compensatorio y el trabajador no se lo toma por sí mismo, no puede reclamar el recargo del 100%. Es una norma que ha sido juzgada también como controversial. Por supuesto que el trabajo realizado en día de descanso no genera por sí mismo el incremento
previsto para las horas suplementarias, porque es algo diferente. Las horas suplementarias forman parte del instituto de la jornada y es una excepción reglamentaria temporaria. El descanso tiene otro propósito, no tiene nada que ver. Confundir una cosa con la otra es una mala práctica. Bien, vamos ahora al tercer y último descanso, que es el descanso anual remunerado, que vio la luz en el año 1934 y que hoy tiene recepción constitucional. Una reglamentación bastante clara en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Primero lo que hay que saber es, digamos, es la extensión de la licencia paga. Hay una tablita que relaciona la antigüedad del trabajador en el empleo, calculado al 31 de diciembre de ese mismo año, el año al que corresponden las vacaciones, y de acuerdo a la antigüedad son las vacaciones que le corresponden. Tiene hasta 5 años de antigüedad, son 14, hasta 10 son 21, hasta 20 son 28, más de 20, 35. ¿No? Los menores tienen un régimen especial, se les garantiza 15 días de vacaciones. La antigüedad computada, como dije recién, hasta el 31 de diciembre. Hay un requisito de prestación mínima, artículos 151 y 152, para tener derecho al goce del periodo total que le corresponde al trabajador de acuerdo a la antigüedad, debió haber trabajado como mínimo el 50%, la mitad de los días hábiles del año calendario o aniversario, dice la ley, lo cual es un poco confuso, porque el año calendario es el que va del 1 de enero al 31 de diciembre, y el año aniversario es el que va de una fecha a la otra, ¿no? Una fecha como el cumpleaños. Pero esto es, en la aplicación concreta puede ser bastante dificultoso. Pero bueno, vamos a obviar ahora esa cuestión en este resumen, pero sí tiene que ser días hábiles, ¿no? Si el trabajador no prestó servicios por encontrarse gozando de una licencia sin goce de sueldo, eso no debe computarse. Si estuvo de baja por licencia paga por enfermedad, sí. Si la mujer estaba en periodo de excedencia, no. ¿Tá? Cuando es licencia sin goce de sueldo o no cobraba sueldo, no se computa como día hábil. Igualmente, cuando es una inasistencia injustificada, eso no computa como día hábil. Por su parte, hay una prescripción especial en relación al trabajador de temporada, que goza del descanso remunerado al finalizar el ciclo de prestación. Un día cada 20 trabajados. Las vacaciones comenzaron lunes, o siguiente si es feriado no laborable, artículo 151. El periodo vacacional tiene que ir del 1 de octubre al 30 de abril. El empleador tiene la obligación de avisar con 45 días de anticipación. Ahora, si el empleador no da las vacaciones, insisto en el artículo 156, el trabajador tiene que tomárselas por sí mismo, pero deben finalizar el 31 de mayo de ese mismo año. Bien, la retribución, artículo 155, hay una cuestión ahí con la remuneración variable, una reglamentación confusa en cuanto a si es jornalizado, pero bueno, eso le dejo a la lectura. Hay una indemnización proporcional del artículo 156, cuando el contrato se extingue por cualquier razón, por cualquier motivo, sea por voluntad del empleador o voluntad misma del trabajador, el trabajador, cualquiera sea la fecha, siempre va a tener derecho a una indemnización proporcional. Las vacaciones se suspenden por enfermedad inculpable del trabajador, quien tiene la carga de comunicar esta situación a su empleador, ¿no? Es una solución jurisprudencial, pero se entiende que el descanso debe ser gozado, y no puede, y debe interrumpirse si ocurre una causa de esta naturaleza. Hay otras observaciones, una temporada estival cada 3, en caso de matrimonios que trabajaron por el mismo empleador, se puede acumular, se puede postergar y acumular las vacaciones hasta 1/3, artículo 164.
Y por último, los feriados y días no laborables. Conceptos. ¿Qué es un feriado? Bueno, los feriados son días festivos, valga la redundancia, que se establecen por ley. Son imposiciones del legislador de que días que no se deben trabajar por cuestiones vinculadas a la nación según lo que disponga el poder o prescriba el poder legislativo. Los días no laborables, en cambio, tienen que ver usualmente con cuestiones confesionales religiosas, ¿va? Y son días donde se autoriza al empleador a dispensar a los trabajadores de su deber de prestar servicios y ellos mismos del deber de dar ocupación. Ambos casos se pagan esos días, ¿no? Los feriados se pagan como día trabajado, los días laborables también en caso del empleador no cumplir con su deber de dar ocupación efectiva. Hay algunos condicionamientos de antigüedad, en el caso para gozar de los días feriados, del artículo 168, que exige una antigüedad mínima 48 horas o 6 jornadas dentro del término de 10 días hábiles anteriores al feriado, etc. Está el artículo 169 que establece algún detalle particular en relación a la remuneración. No cambia mucho, se asimila a lo que es la remuneración en las vacaciones. Hay otra cuestión importante vinculada a, bueno, este capítulo aplica las prescripciones del trabajo, el descanso dominical o el descanso semanal, el tema de, bueno, y se pagan con un 100% de recargo en caso de que el trabajador preste servicio en un día feriado o un día declarado no laborable por el propio, declarado no, sino que donde el empleador dispensa a los trabajadores de su deber de prestar servicios en día no laborable. Hay una distinción entre trabajadores jornalizados y mensualizados. El mensualizado le va a aparecer como el día pagado, a pesar de que no deba trabajar, y el trabajador jornalizado, si es un día que correspondía que trabaje, también va a estar exceptuado del deber de trabajar y va a aparecer digamos, se le va a abonar. Bueno, hasta aquí entonces finalizamos con el capítulo de jornada, pausas y descansos. Muchas gracias.